del sistema gastrointestinal. Entonces, fenómenos precedentes en hemoptisis siempre viene acompañada con tos. O a veces puede ser que sea como una especie de náusea o arcada, pero asociada a un poquito de tos. Ya en cambio, la hematemesis es netamente con náuseas y arcadas. En cuanto a las características físicas, es decir, en cuanto al color, uno ve el color de la sangre. En la hemoptisis es rojo escarlata, generalmente con espuma porque viene de pulmón con aire. En cambio, la hematemesis es un rojo oscuro, puede ser coagulado, parcialmente coagulada, que se mezcla o no con los alimentos, ¿no? Se puede ver un poco de saliva con alimentos. En cuanto al pH alcalino, si ustedes tuvieran aquí, hay un pHímetro, la hemoptisis es alcalina y en la hematemesis es ácida por el estómago. Los fenómenos siguientes generalmente en lo que es hemoptisis tiene que ser en degradé, es decir, sangre, sangre, poca sangre y desaparece. En la hematemesis, en cambio, hay melena y va a seguir la melena, ¿no? Que es un fenómeno siguiente a la hematemesis. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la diapositiva esta que hemos visto. En cuanto a las causas de hemoptisis como tal, vemos pulmonares, cardiovasculares y miscelánicos. Dentro de los pulmonares, los más frecuentes, tuberculosis pulmonar, bronquiectasias, cáncer de pulmón, los quistes hidatídicos y los traumatismos. Cuando hay un traumatismo torácico, de entrada puede haber hemoptisis, ¿no? Y es un signo de mal pronóstico. En los cardiovasculares, les decía yo anteriormente, la estenosis mitral es fundamental, una de las causas más frecuentes de hemoptisis. Después de ello está el infarto pulmonar y el aneurisma disencante de aorta. En las misceláneas, trastorno de la coagulación, lógicamente, o tratamiento que estás tomando con algún anticoagulante, ¿no? Entonces, te decía, en nuestro medio, lo más frecuente, tuberculosis, bronquiectasias y cáncer. Es lo más frecuente. Miren en la imagen, ahí en esta radiografía, miren, cáncer metastásico, 3 nódulos pulmonares. Miren, aquí en la imagen, por ejemplo, vemos quistes hidatídicos, la forma de que se ve el quiste hidatídico pulmonar. ¿Ya? Igual puede cursar con hemoptisis. Entonces, con menor frecuencia vemos contusión pulmonar, quiste hidatídico, ¿ya? Y algunas vasculitis, ¿no? De pulmones. Dentro de las enfermedades más raras y extrañas están el síndrome de Wenninger y de Guspard, que te puede dar hemoptisis. ¿Ya? Son raras, pero se dan. Entre las causas cardiovasculares, decía la estenosis mitral y los infartos pulmonares. En la estenosis mitral, ¿por qué? Como hay una insuficiencia ya de, sobre todo de izquierda, en este caso, pues, va a haber una rémora sanguínea y va a haber una cantidad de líquido acumulado en corazón. Es decir, y va a haber, digamos, se puede decir, una presión hidrostática aumentada en las venas pulmonares, lo que va a provocar, digamos, que haya congestión pulmonar de líquido. Y esto va a provocar que cuando haya tos, puede ser que haya un pequeño vaso ya que rompa y se quede en un pequeño bronquiolo, y lógicamente como es un vaso va a sangrar. Un infarto pulmonar, ni se diga. En algunas causas que con menor frecuencia de cardiovascular está, por ejemplo, la hipertensión pulmonar. ¿En qué pacientes se presenta hipertensión pulmonar? En pacientes que tienen cor pulmonar, en pacientes que tienen EPOC, fumadores crónicos. Ya en esos pacientes o tienen fibrosis pulmonar, tienen hipertensión pulmonar. Pueden ser primarias o secundarias. Ahora pueden haber fístulas arteriovenosas pleurales, pulmonares congénitas. Está mal escrito congénitas, ¿ya? Entonces, en este tipo de pacientes puede haber también hemoptisis. Ahora, les decía, en cuanto al aneurisma disecante de aorta, hay una clasificación, miren acá, por ejemplo, tipo 1, cuando está casi cerca del callado, tanto antes de la salida de los grandes vasos y post. El tipo 2, cuando está, por ejemplo, antes de la salida de los grandes vasos, y en el tipo 3, cuando está por detrás de la salida de los grandes vasos. Entonces, en el tipo 3, por ejemplo, es una clasificación de Devacay, que por ejemplo, es el más riesgoso, ¿no? De aquí viene el aneurisma disecante de aorta, por ejemplo. Estos sangran y es directamente al cementerio, y hemos visto pacientes así. Es como si se le rompiera su alma por dentro, así requieren. Doctor, es como si se me hubiera roto mi alma. Y después empiezan a hacer hipotensión y no hay quien los pare. Imagínense un vaso de 5 centímetros que se rompe. ¿Ya? Entonces, ahí les decía, algunas mujeres, se ha visto de que algunas mujeres muy extrañamente y raramente sí pueden tener hemoptisis cuando están menstruando. Se llama menstruación vicariante. Bueno, entonces la mayoría de las hemoptisis, les decía, son de origen pulmonar, como hemos visto anteriormente, ¿ya? Que son ocasionadas generalmente por lesiones destructivas. Hay lesiones destructivas de los neumocitos, de los bronquios, de las células de transición en el bronquiolo y de parénquima pulmonar como tal, que van a romper el vaso sanguíneo, ¿no?
Miren, por ejemplo, aquí en la tomografía vemos una imagen donde hay ya, por ejemplo, es una hemorragia pulmonar. Ya se rompió un bronquiolo y se va acumulando. Aquí vemos igual, miren cómo se rompe, digamos, de una vena o de una arteria bronquial, se rompen a la luz bronquial y van a tener su sangrado. Un infarto pulmonar, miren como por ejemplo un infarto pulmonar donde hay necrosis, bastante necrosis, hay coagulación y esta sangre coagulada tiene que retornar y tiene que salir por el bronquiolo. Ya. Entonces, le decía, en la estenosis mitral, en cambio, el sangrado guarda relación con el aumento de presión que debe soportar las venas pulmonares. Entonces hay un aumento de la presión, hay aumento de la presión hidrostática. ¿Ya? Entonces, perdón un momentito. Ya. Frente a un caso de hemoptisis, entonces los planteamientos histológicos de un médico dependerán en gran parte de la edad del paciente. Si usted ve, por ejemplo, si ustedes ven un paciente joven, ¿qué van a pensar, por ejemplo, un paciente joven recién de menos de 10 años? De una tuberculosis pulmonar. Un paciente en edad activa, por ejemplo, puede empezar desde un traumatismo de tórax, una enfermedad vasculítica, por ejemplo. O un paciente añoso, por ejemplo, ya van a pensar en un infarto pulmonar dependiendo de la patología, o un cáncer. Un momento, ¿sí? A Diego, por favor, dígale. A Diego. Entonces, a Sandra, por favor. Sí, por favor. Van a disculpar. Entonces, le decía, así en un individuo joven, por ejemplo, las causas que primero habría que considerar, les decía siempre, tuberculosis pulmonar. Ya, y muchas veces, a veces en estenosis mitral. Hablando un poquito de tuberculosis pulmonar, es una patología que tiene bastante prevalencia en nuestro medio y que lamentablemente es una enfermedad que está en aumento en nuestra región, ¿no? En el Beni. La incidencia en cuanto a pacientes, por ejemplo, a veces es de 100 a 500 pacientes año en cuanto a diagnóstico de tuberculosis. Y que lógicamente si el paciente se enferma, a veces hay que hacerle tratamiento a toda la familia. Miren una imagen de radiografía donde se ve típicamente el compromiso del lóbulo superior derecho, en este caso. ¿Ya? Tuberculosis pulmonar. Y miren aquí, por ejemplo, las arterias bronquiales, les decía, corazón, hay arterias bronquiales, los bronquios, donde estas van a romperse en algún momento a la luz bronquial y van a tener hemotisis. Bueno, en cuanto a la radiografía, en un paciente con tuberculosis, una vez que sospechas de tuberculosis, lo primero que le pedís es la radiografía y ves estos infiltrados. Un infiltrado a nivel del lóbulo pulmonar, en este caso izquierdo. Y continuando con el examen, vas a pedir una baciloscopía, donde vas a ver al bacilo de Koch en la expectoración. Puede ser tanto en contenido en expectoración bronquial o en contenido gástrico. Y aquí vas a ver, por ejemplo, ya una imagen en una baciloscopía en el microscopio, donde ven aquí, por ejemplo, los bacilos alcohol resistentes, que son estos de color violeta, en una tinción de Ciel-Nielsen, ¿ya? Entonces se ven de esta característica. Y si contás más de 100, baciloscopía 3 cruces. Si contás de 10 a 100, baciloscopía 2 cruces. Y de menos de 10, baciloscopía 1 cruz. Aunque sea que veas una sola de estas, ¿no? El paciente se considera paciente bacilífero, aunque sea paucibacilar o multibacilar. Entonces, en el caso de la estenosis mitral, siempre hay que pensar y ver en los antecedentes, en este caso del paciente. Si es un niño, hay que pensar no en un brote reumático, que le haya dado, por ejemplo, una fiebre reumática de niño. ¿Qué quiere decir esto? Que de niño se haya enfermado de las amígdalas y que haya entrado este germen que es el estreptococo beta hemolítico, y este es generalmente después de haberse eliminado, después de, bueno, pasa la sangre, se elimina las endotoxinas, y estas endotoxinas que son lipopolisacáridos viajan a las articulaciones, comprometen las articulaciones, luego las articulaciones viajan por el torrente sanguíneo, van al corazón y van a provocar lo que se llama la cardiopatía reumática. Estos vas a ver algunos signos por medios radiológicos, porque el paciente va a tener una insuficiencia cardíaca, es decir, un corazón aumentado por radiografía. Va a haber signos electrocardiográficos, ¿ya? Donde hay un aumento de crecimiento, por ejemplo, hay el Sokolov-Lyon que está aumentado y el agrandamiento de la aurícula izquierda. Entonces, pasada la edad media, pues, considerar, ¿no? En primer lugar, le decía el cáncer, ¿no? Cáncer pulmonar o broncogénico, como lo quieran decir, y luego las bronquiectasias. En este caso, siempre se debe hacer una broncoscopía o lavado bronquialveolar, ¿ya? Citología de la expectoración, o si está el paciente con líquido pleural, se hace una toracocentesis y se lo manda citoquímico, citofísico y citológico, y eventual biopsia, ¿no? De confirmación. Por ejemplo, en este paciente, por ejemplo, se le hace una biopsia, ¿no? Bueno, entonces, en el caso de bronquiectasia, por ejemplo, con antecedente de tos productiva, el aspecto, generalmente cuando se ve un aspecto,
en la radiografía se ve así, ya en el aspecto de panal de abejas, cuando es una bronquiectasia marcada y donde cuando predomina en todo el pulmón, en este caso derecho. Y en la tomografía, miren cómo se ven las bronquiectasias cuando son bien abundantes, se ven así, como panal de abejas. Cuando es solamente delimitada, se ve pequeño y de diferente tamaño, digamos, de diámetro en cuanto a los bronquios. Ya, la investigación complementaria debería incluir siempre, ¿no? En un paciente, una radiografía de frente, lateral, ya, una citología eventual y eventual biopsia, por ejemplo. En el caso de que sospeches, por ejemplo, de nódulos o alguna, en este caso, digamos, sobre todo nódulos, ves en la radiografía, le sacas la tomografía, ves imagen, siempre hay que pedirle una tomografía computarizada más muestra de biopsia. ¿Ya? Entonces, haciendo lo que, en algunos pacientes, haciendo lo que se le haga, función, tomografía, biopsia, hay un 10% que no se logra precisar la causa, digamos, en este caso de la hemoptisis, un 10%. En este caso, por ejemplo, hay algunas patologías que son sumamente extrañas que, como les decía, puede ser, por ejemplo, este síndrome, esta vasculitis de Wiener o Chong-Strauss, por ejemplo, que es más rara, de que cuando le pedís el laboratorio sale negativo el ANCA-C, el ANCA-P, que es específico para esto, pero solamente tiene una sensibilidad del 40-50%, es decir, 50 de los pacientes pueden salir negativos. Entonces ahí estamos dentro del 10%, por ejemplo, una de las causas, o alguna micosis extraña como histoplasmosis o aspergilosis. Bueno, después de haber hablado en cuanto a semiología, en cuanto a interrogatorio y en cuanto a puntos claves, por ejemplo, en la semiología de tórax, vamos a pasar al examen físico como tal. Dentro de esto vamos a poder ver, digamos, diferentes actitudes de ingreso, ¿no? Actitud, fase, constitución, nutrición, piel, dedos y pánelas. Dentro de la inspección, por ejemplo, empezamos desde la parte supraclavicular, donde vamos a ver aquí el signo de troceado. El signo de troceado consiste en la infartación del ganglio de la fosa supraclavicular izquierda, ya que vean aquí. Este es el ganglio de la fosa supraclavicular izquierda que te da a pensar en que el paciente está con cáncer gástrico. Otro signo importante es el signo de concato, que viene a ser esto. Es la bifurcación de los haces del esternocleidomastoideo, tanto en su rama clavicular o con su rama external. Miren aquí este hueco se llama, este es el que se produce el signo de concato. Se presenta en pacientes que están desnutridos, en pacientes que tienen tuberculosis o sospecha de tuberculosis, ¿no? O pacientes que están caquécticos, signo de concato. Luego tenemos el signo de Higomenache, ya en este caso es cuando hay un aumento de la articulación externoclavicular, que se puede encontrar en la sífilis. Pero no solamente hemos visto en sífilis, hemos visto pacientes que dializan, en pacientes desnutridos, en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces están ahí el signo de Higomenache. El signo de rosario costal, que lógicamente se ve en raquitismo. Ustedes ven, por ejemplo, aquí la unión condrocostal, se ve como, por ejemplo, un collar, ¿no? Ya, y generalmente el paciente está caquético, donde ya se ve, digamos, todo lo que es la caja torácica, ¿no? O la jaula torácica. El signo de Bosco, que, bueno, habría que ser bien minucioso y semiólogo para darte cuenta de esto, ¿no? Donde el descenso de la tetilla señala, digamos, el descenso del hombro del mismo lado. Esto se ve en pacientes que tienen cáncer pulmonar. Muy semiólogo, no les voy a preguntar esto, ¿ya? Pero los otros sí. El signo de Pitres, por ejemplo, es la desviación del apéndice cifoides hacia el lado enfermo, ¿ya? O el signo de Pitres invertido o el de Navarro, cuando el apéndice cifoide se aleja de la lesión. En este caso, cuando hay un cáncer, por ejemplo, ¿ya? Y el signo de la tecla, que es típicamente, ¿ya? Que es este, por ejemplo, cuando hay bueno, se ve en dos clases, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una luxación acromioclavicular, y vos con el dedo ahí lo pinchás a nivel del hombro, ¡pum! Se entra la luxación y lo soltás, ¡tac! Como una tecla, digamos, el signo de la tecla de violín, perdón, tecla el signo de la tecla del piano. O si no, cuando ves un signo de una fractura costal, por ejemplo, igual se ve este signo de la tecla, ¿no? ¡Pac! Presionás y como el pulmón está lleno de aire, ¡pac! Le empujas el signo de la tecla. Pero hay que tenerlo con mucho cuidado porque si lo haces repetidamente sin una tecla a nivel de una fractura costal, puedes provocarle un neumotórax. Entonces es importante. ¿Ya? En cuanto a los tipos respiratorios, ya lo habíamos visto anteriormente, femenino torácico superior, masculino tóraco abdominal y en el niño es más abdominal. Esto ya lo sabemos, ya tienen que saberlo de memoria porque es pregunta de examen. En los tipos respiratorios también ya lo mismo, siempre es bueno repasarlo porque esto lo van a tener para toda su vida. Respiración de Cheyne-Stokes, ¿ya?
cuando es cerebral o en insuficiencia cardíaca, el Kussmaul en acidosis metabólica, la respiración alternante, por ejemplo, que puede ser una respiración, por ejemplo, paradójica, ya combinada junta con esta, que pueden ser momentos de polimnia y problemas de bradimia, cuando hay alteración igual en una meningitis, por ejemplo, o una respiración de biop, o una respiración, por ejemplo, apneuca, cuando el paciente, digamos, está en gasping, ¿no? Y luego ya vienen los otros tipos, ¿no? Bradimia, taquimia, hipernia, que ya lo hemos visto anteriormente. Bueno, en cuanto a la palpación de tráquea y laringe como tal, vemos, por ejemplo, se describen, hay algunas cuantas maniobras para describir. La desviación lateral de la tráquea, que es esta maniobra, ¿ya? Donde vamos a palpar justamente la tráquea, ya en el espacio, por ejemplo, que está el espacio tráqueo esternocleidomastoideo, ¿ya? Y se va a ver, hay desviación de la tráquea. En un paciente que tiene una parálisis del hemidiafragma, por ejemplo, ya en este caso, por ejemplo, que tiene un ACV, entonces hay una desviación a ese lado, constituyendo lo que se llama el signo de Parodi. También se ve en pacientes que tienen neumotórax hacia el lado enfermo. Movimiento perpendicular de la tráquea durante la inspiración. El movimiento perpendicular, normalmente cuando uno traga en su saliva y palpa en su tráquea se mueve. O cuando hablan al mismo tiempo, hablan en la inspiración, se mueve hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces, a veces hay una disminución o una desviación, digamos, hacia el lado sano. En este caso, por ejemplo, se desvía hacia el lado puede haber una leve desviación lateral. Como ven aquí, por ejemplo, miren aquí, hay una leve desviación que se puede palpar, digamos, a la hora de ver el movimiento perpendicular de la tráquea. En este caso, en el enfisema subcutáneo. Ahora, la fijeza de la laringe a los movimientos verticales. Normalmente la laringe puede ser elevada con el dedo pulgar. Ustedes agarran y suben la laringe. Un poco doloroso, pero suben. Es elástico. Pero cuando la laringe no puede ser elevada, lo que quiere decir que te está diciendo que hay algún proceso mediastínico. Y en este caso, pues, habría que pensar una mediastinitis o una neoplasia. ¿Ya? En cuanto a las partes blandas y la caja torácica, bueno, se procede a la palpación de las partes blandas con esta mano, ¿no? La mano del escultor. ¿Ya? Siempre ya yéndonos a la palpación como tal. Mano del escultor, pared anterior, emitórax anterior, emitórax posterior, ¿no? Pero siempre empezando con el lado sano en el caso de que el paciente tenga dolor en otro lado. Y vas a ir palpando ya detalles importantes, por ejemplo. Puedes ir palpando detalles importantes. Por ejemplo, unión del manubrio esternal con el cuerpo esternal, el ángulo de Lewis, ¿ya? El ángulo de Lewis, por ejemplo, que te corresponde al segundo espacio intercostal. Aquí vas, por ejemplo, lo que es la clavícula, vas contando los espacios intercostales en la palpación, ¿no? Siempre y cuando para orientarte en el caso de que haya alguna lesión. Le decía que el ángulo de Lewis es sumamente importante, que está a nivel justamente palpas, por debajo de lo que es el hueco supraesternal, ¿ya? Y vas palpando. Correspondería por debajo del ángulo de Lewis, palpas el segundo espacio intercostal, que es importantísimo. En cuanto a la expansión y excursión torácica, bueno, se inicia generalmente en la pared anterior, ¿ya? Y aquí, como ven en la imagen, siempre en la parte superior, donde vas a colocar las manos extendidas, con los pulgares casi uniendo entre sí, ¿ya? Y vas a decirle al paciente que respire. Esto en la parte superior. Y vas a ver de que hay una separación de los pulgares y en la expiración hay una unión de los pulgares. Inspire profundo. Entonces está la divergencia de la separación de los pulgares, te está diciendo que tiene una elasticidad conservada o una expulsión respiratoria conservada. A nivel del lóbulo medio de la língula, igual en la parte aquí, ¿no? Por debajo de la tetilla, ya en quinto espacio intercostal, hacer lo mismo. Respire y vas a ver de que se expande y vuelve nuevamente a su sitio. Tiene una buena expansión o expulsión torácica, se dice. En los lóbulos inferiores, igual, más o menos a nivel de lo que es, donde termina la jaula torácica, ya a nivel de la apéndice sifoides, hacer lo mismo, ¿no? Y respirar. Y vas a ver la buena expulsión. En la pared posterior, en realidad, lo que se hace es colocar el examinador, se coloca detrás del paciente y lo que son los primeros ortejos colocas en la parte de la séptima cervical y con los ortejos en la parte anterior. Y vas a revisar la parte justamente del ápice pulmonar y hacer la respiración. Igual. Se llama la maniobra de Ronault. Ya esta maniobra que están viendo acá.
Y lo que le decía en la parte inferior se llama la maniobra de Löwenberg, ¿no? Esta de acá. ¿Listo? Los lóbulos inferiores se colocan los dedos a la altura de la décima costal, aquí como ven ustedes. Igual la misma maniobra. Con los primeros ortejos siempre tratando de unirse, y le pedís al paciente que respire, expansión y retracción. Expansión pulmonar. Por ejemplo, en los pacientes que son enfisematosos, la expansión es mínima. Con los pacientes que tienen, por ejemplo, un ACV o tienen una parálisis semidiafragmática, la expansión es mínima. Es importante. ¿Ya? Entonces, la expansión puede estar disminuida, por ejemplo, en neuralgias intercostales, en atelectasia pulmonar, en fibrosis pulmonar, en pleuresías, en condensación neumónica. Miren en esta imagen, por ejemplo, imagínense, este paciente está con una atelectasia total, donde miren, la tráquea está totalmente desviada a ese lado. Y este pulmón está colapsado, el pulmón izquierdo, y hay una respiración supletoria o vicariante del pulmón derecho. En este caso, la expansividad en este lado está totalmente abolida. Y puede cursar con dolor, ¿no? Porque miren, hay derrame también pleural. Entonces aquí miren, por ejemplo, hay una condensación, hay una telectasia igual mínima, o en este caso miren una telectasia máxima, igual, retracción de lo que es la tráquea al lado afectado. Y miren aquí, si se dan cuenta que hay una imagen donde hay un ensanchamiento del mediastino en radiografía, y aquí se puede decir que puede ser un tinoma, es decir, un tumor del timo, o puede haber alguna neoplasia de mediastino. Ya en estos casos puede estar disminuida lo que es la expansión torácica. Ahora, esto es pregunta de examen desde ahora hasta el internado. ¿Qué es la amplexión y la amplexación? La amplexión, de latín abrazar, la amplexión es esto que están viendo ustedes. El observador se coloca en la parte lateral del paciente y una mano en el tórax anterior y la otra posterior. Y le decís, respire, inspire. Y se ensancha y vuelve. Se ensancha y vuelve. Amplexación conservada. Y la amplexación es cuando colocas tú ya a nivel lateral, lo mismo que hacemos como expansión torácica del lóbulo de la parte posterior, lo mismo. Pero en este caso se llama amplexación. Actualmente la semiología ya conlleva, ya no es tanto expulsión torácica. Pueden decirlo lógicamente, pero se dice ahora amplexión y amplexación. Amplexión y amplexación conservada. ¿Ya? Entonces, en este caso, lateral. Amplexación lateral y ampliación anteroposterior. En cuanto a la elasticidad torácica, hacemos lo que se llama la maniobra de la Segue, como ven aquí en la imagen, ¿ya? Lo que se hace es comprimir con ambas manos, puede ser una mano nomás en este caso, pero puede ser con ambas manos, al final de la expiración, puede ser tanto en tórax anterior como en tórax posterior. Y, lógicamente, el tórax tiene que volver a su sitio. Lo apretás, se hunde y vuelve. La maniobra de la Segue. ¿Ya? Entonces, aquí hay una serie de pasos donde tienes que ir primero, por ejemplo, en la parte superior, en la parte media y en el tercio inferior. ¿Ya? La revisión de lo que es la expansión pulmonar. ¿Ya? Entonces, fisiológicamente en los niños, por ejemplo, sí, aumentada, por ejemplo, la elasticidad. Ya por la consistencia del cartílago. Sabemos que en el niño casi todo es cartílago. Entonces, se hunde y vuelve inmediatamente, ¿no es cierto? Ahora, la elasticidad se encuentra aumentada, por ejemplo, en algunos pulmones que efectúan respiración vicariante supletoria, por ejemplo, en la osteomalacia, ya que tiene un defecto de mineralización osteoide. Permítame un ratito, por favor. Sí, hola. Sí, dime. Claro, en unos 10 minutos te lo paso, ¿ya? Hasta luego. Entonces, la elasticidad aumentada, les decía, en pacientes que tienen, por ejemplo, respiración supletoria, en este caso puede ser, miren, por ejemplo, un paciente que tiene EPOC o un paciente que tiene osteomalacia. La elasticidad está disminuida, por ejemplo, en pacientes que tienen neumonías, neumotórax, tumores, quistes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, miren en esta radiografía, dense cuenta, miren, el paciente tiene bulas en la parte inferior, es decir, tiene aire, bastante. Y los puntos de Bayeux, ¿qué son los puntos de Bayeux? Se encuentran casi en todos los espacios intercostales y se ubican en la siguiente forma. Vamos a ver. Aquí, miren, por ejemplo, estos son los puntos de Bayeux.
A nivel de cada metámera, a nivel de cada espacio intercostal, sale el paquete vasculonervioso de lo que es la jaula torácica. Cada uno, ¿ya? Y de aquí sale un nervio de la columna dorsal, en este caso, por ejemplo, hasta el esternón. Y todo esto de acá viene a ser una metámera como tal. Ahora, se dice que los puntos de Valleau son positivos cuando uno, a nivel vertebral, cuando sale, por ejemplo, de la columna vertebral y emerge el nervio por el canal. Se aprieta ahí y si es doloroso, Valleau vertebral positivo. A nivel lateral, por ejemplo, a nivel del hueco axilar, en este lado, por ejemplo, todo lo que es la línea axilar, doloroso, Valleau positivo lateral. O en este caso, a nivel external, Valleau positivo external. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque hay algunas neuritis y neuralgias, por ejemplo, intercostales que se dan, por ejemplo, y son positivas. Puede ser, por ejemplo, Valleau positivo external o vertebral. Es importante, por ejemplo, también mencionar de que en pacientes que tienen esta patología, herpes zóster, que con solo ver hacer el diagnóstico, el paciente va a tener los puntos de Valleau positivo. Un dolor exquisito, quemante, ¿no es cierto? Tenemos 10 minutos. Ok, entonces, el herpes zóster, le decía, suele tener y producir dolor intenso, ya a nivel justamente de la metámera que está comprometiendo. Entonces, no se olviden puntos de Valleau positivos. En cuanto a las fracturas costales, por ejemplo, frecuentes a nivel de la axilar, en este caso, por ejemplo, miren aquí en esta radiografía. Cuando uno cae, generalmente cae de región lateral. Y cuando cae de región lateral, lo primero que se va a fracturar pues son a nivel lateral de las costillas, como ven aquí, por ejemplo. Y esto ya se provoca lo que se llama un tórax paradójico, ¿no? Y una respiración lógicamente igual paradójica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las costillas más comprometidas? Generalmente de la 5 a la 10ª costilla. Presentan un dolor intenso, un punto limitado de la afectación y a veces corresponde igual hasta la misma respiración. La respiración es limitada. La sifoidalgia, por ejemplo, consiste ya netamente en el dolor, ya espontáneo, la presión sobre el cartílago sifoides. Entonces se presenta a veces en pacientes de 40 a 60 años. Ya la sifoidalgia. No es muy frecuente. Miren aquí en la radiografía, vemos que hay fractura costal, por ejemplo. A veces un paciente se cae y en este momento no tiene el dolor. A ver, ¿cuándo fue que vi hace unos 3 días un accidente cerca de la facultad? Una niña quería cruzar a un auto y se chocó y se cayó. Afortunadamente no tuvo ninguna lesión grave. Se paró la niña, le paramos la moto y la muchacha como estaba dolorida de tórax. Esta paciente seguramente normal, se fue, manejó su moto, se fue normal, llegó a la casa y estoy seguro que todo bienísimo. Pero después de 3 días esta paciente puede ser que haya ido al hospital y cuando le saca la radiografía la paciente tiene una fractura costal. Y pasa. Después de 1 o 2 días el dolor persiste o aumenta el dolor, porque a veces cuando está caliente, se puede decir sobre el trauma o el accidente, no siente tanto dolor uno. El dolor viene después. Por eso que siempre todo accidente de tránsito debe ir a hacerse una investigación en emergencia de todo hospital para ver si tiene uno tiene fractura. Entonces el inicio y la desaparición del dolor no son instantáneos, le decía. Puede ser postraumática o secundaria a procesos cardioangiopáticos o asmáticos. La neuralgia frénica por irritación nerviosa. Generalmente esto se ve en pacientes que tienen una pleuritis mediastínica o diafragmática, o a veces en pericarditis. ¿En qué pacientes vas a ver la neuralgia frénica? Por ejemplo, en pacientes que tienen una masa, un tumor o un nódulo en el mediastino. O en este caso, en pacientes que tienen, por ejemplo, derrame pericárdico, pericarditis, por ejemplo. En estos pacientes vas a ver una neuralgia frénica. ¿Cómo es el dolor? El dolor es típico, como ven aquí en la imagen. Es un dolor como si te estuviera subiendo por el cuello, sube por el cuello hasta el cuello, te duele, pero baja al mismo tiempo hasta abajo. Es la neuralgia frénica. ¿Ya? Presenta puntos dolorosos a la presión al realizar con el dedo índice en los siguientes lugares, ¿no? Miren. Entre los dos haces esternoclaviculares, aquí por ejemplo, ¿ya? Entre los dos haces el esternocleidomastoideo, donde el nervio frénico cruza el escaleno anterior. O entre la primera y segunda espacio intercostal junto al esternón. Por acá más o menos. O en el 11º espacio intercostal junto a la columna vertebral. Entonces ahí constituyendo el botón diafragmático posterior. Ahora, los puntos de Guignau-Musi. Dolorosa la presión.
en la intersección de las líneas paraesternales entre las líneas décima y en décimo cartílago. Aquí, justamente aquí. En las uniones condrocostales, en otras palabras, ¿ya? De las primeras 10 costillas. Presionadas y el dolor está presente, puede ser que tenga una osteoporosis. Son puntos de Genioat-Nussey. ¿Me escuchan? Hay una conexión inestable, dice. Bueno, vamos a seguir, perdón. Bueno, en cuanto a la palpación, se empiezan a palpar, esto ya lo habíamos hablado al principio, empezamos a palpar lo que son las fosas supra, infraclaviculares para ver si hay dolor, por ejemplo, si hay nódulos, por ejemplo, ya, si hay algún tipo de ganglio infartado, por ejemplo, vas palpando, ¿no es cierto? Supraclavicular e infraclavicular. Luego vas palpando región mamaria y luego región de hipocondrio, se puede decir. Ya, esto vas palpando, nada. Ah, ya, y otra cosa importante, tienes que hacer lo que tienes que ver lo que es la expansión con la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es la maniobra de Valsalva, chicos? Ustedes hacen, respiran hondo y cierran la glotis. Hacen. Y hacen fuerza, ¿no? En el tórax. Y ahí es como una expiración forzada, pero con maniobra, con glotis cerrada. Esa es la maniobra de Valsalva. Ya. Y el signo de Petrusky o espinalgia. Ya es la presencia del dolor provocado a nivel de la presión de la apófisis desde la D3 hasta la D7. Ya, y se puede encontrar en algunos pacientes que tienen, por ejemplo, bronquitis, adenitis traqueobronquiales agudas, en procesos pulmonares, en otras palabras, se puede dar. Como también, lógicamente, que se puede dar en pacientes que tienen, por ejemplo, un síndrome tensional, una contractura del músculo, por ejemplo, trapecio o deltoides, se puede dar. Pero también se puede ver, como les decía, en pacientes que tienen, en este caso, patologías pulmonares. Dolor a nivel de la apófisis espinosa de entre D3 y D7. La agitación de la pleura parietal. Ya hace bastante tiempo les había mencionado de que uno de los puntos exquisitos que provocan dolor, por ejemplo, torácico, es la pleura parietal. No la pleura visceral, la pleura parietal. Entonces, cuando hay un derrame pericárdico, cuando hay un derrame pleural, por ejemplo, por adyacencia a veces, se inflama lo que es la pleura parietal y el dolor es de tipo pleurítico, punzante. El dolor en punta de costado, típico, ¿no es cierto? Es de tipo punzante y no irradiado, que puede ser exacerbado con la inspiración profunda y también puede ser provocado, aumentado, digamos, por la tos. ¿Ya? Entonces, el dolor por compromiso pleural suele observarse en las pleuritis agudas, por ejemplo, en tuberculosis o en algunas neumonías neumocócicas. Permítame un ratito. Sí, ¿verdad? A las 4:30, señora, por favor, a los diagonales de las oficinas de Mau, por la Coca-Cola. Hasta luego. Sí, 4:30. Listo, chicos. Entonces, les decía, en la pleuritis aguda o en la neumonía neumocócica, ¿ya? O en cualquier otra neumonía que curse con derrame pleural, que ahora estamos viendo bastantes neumonías por gérmenes gram negativos. Con esto de la pandemia ha dejado ya descubierto, digamos, muchas patologías bacterianas, no solamente por neumonías, en este caso por estreptococo, ¿no? Entonces, ¿es posible apreciar una neumonía si se manifiesta con un dolor en mi abdomen? Sí, es posible apreciar, digamos, el dolor en mi abdomen correspondiente al lado afectado. Y puede cursar también con derrame pleural, digamos, del mismo lado por adyacencia en este caso de lo que es el hemidiafragma. En el infarto pulmonar que cursa con disnea, taquicardia e inquietud, en el neumotórax espontáneo con dolor irradiado casi siempre al cuello o al hombro del mismo lado. En el neumotórax van a ver a un paciente que está inquieto, irritable, disneico, ya que puede cursar o no puede cursar con dolor. En cambio, en el infarto pulmonar el paciente está disneico, pero a su lado totalmente. Y es una emergencia porque el paciente corre riesgo de vida, ¿no? La saturación está baja. Así van a reconocer todos los diferentes tipos de pacientes. La pleuritis diafragmática, por ejemplo, presenta un dolor que se exacerba al toser y al inspirar, ubicado en la región toracoabdominal, con irradiación al cuello y al hombro. En cambio, en la pleuritis mediastínica existen molestias, dolores generalmente retroesternales. ¿Ya? Bueno, como tenemos un minuto, vamos a quedar en esta diapositiva. Si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí, pregunte, por favor. Preguntas, tenemos un minuto, 30 segundos. Doctor, sobre el tema de la ¿Preguntas? respiración que uno tiene que ver al paciente, ¿cómo podemos ¿No hay hacer preguntas, que chicos? Ok. respire normal?
Entonces, me Hola. gustaría, por favor, ¿No? verlos aquí con su cámara para que saque una foto para que quede de evidencia. Por favor, prendan sus cámaras. Muy bien, chicos. Ok, ok. Muy bien, listo. Un placer verlos, chicos. No se olviden que su examen es el día miércoles 3:30. Ya el día lunes vamos a avanzar hasta la mitad. Quedamos con su presidente que vamos a avanzar hasta mitad de clase y luego vamos a avanzar. Si tienen alguna pregunta, lógicamente, vamos a repasar algo. ¿Listo? ¿Listo, José Luis Bravo? Doctor. Ok, listo. Chao, chao, chicos. Hasta luego, doctor. Recording